Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. La persona a la que voy a entrevistar hoy es sacerdote, es doctor en Historia de la Iglesia por la Universidad Gregoriana de Roma, pertenece a la diócesis de Ourense. Tiene a cargo 4 o 5 parroquias, como casi todos los sacerdotes gallegos, y está aquí hoy porque nos va a presentar su último libro, El Cardenal Pedro de Quevedo y Quintano en las Cortes de Cádiz. Lo presentó el lunes en Ourense, en el Centro Cultural de la Diputación, y eso lo acompañó el obispo de Ourense, don Leonardo Lemos Montanet. Él es José Ramón Hernández Figueiredo. ¿Qué tal, don José Ramón? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme una vez más. Una vez más. Sí, sobre todo contigo ya he tenido la ocasión, sobre todo antes, en TV Aurea, pues de ser acogido y entrevistado, y agradecer la invitación que me has hecho. Y yo tengo realmente el honor, efectivamente, de haberle entrevistado en varias ocasiones y haber tenido colaboraciones suyas en alguna revista que hemos dirigido por ahí en otro tiempo. ¿Por qué este libro ahora? La oportunidad sobre todo lo da la efemérides, el bicentenario de las Cortes de Cádiz. Y me parecía que desde Ourense y desde la perspectiva también eclesiástica, pues había que recordar a un gran número de diputados eclesiásticos que participaron de las mismas, y sobre todo al ser ourensano, pues tener presente la memoria de quién era nuestro obispo en ese momento, y que llamados pues por liberales y absolutistas, de distintos modos de pensar, fue llamado por todo el mundo para que fuera el presidente del Consejo de la Regencia. Y a él le tocó en ese momento ser la máxima autoridad política del país y poner en cauce pues lo que serían después las Cortes gaditanas, presidiéndolas y bueno, discutiendo también con ellas, pero fue él de alguna manera quien las puso a andar. Y todo lo que vino después, ¿verdad? Malo y bueno, como veremos a continuación. El libro está estructurado en 13 capítulos, en los 6 primeros aborda usted lo que es su historia, la biografía del autor. ¿Qué podemos destacar de su personalidad? Yo creo que del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX es uno de los grandes eclesiásticos de la historia de España. Tal vez el que haga parangón con él en ese momento sea el cardenal Borbón de Toledo, arzobispo de Toledo, Luis de Borbón, llamado el cardenal de los liberales, porque en términos históricos a veces se hacen estas etiquetas, ¿no? Se ponen estas etiquetas para catalogar a los personajes. Y en contraposición, de alguna manera, aparece pues nuestro obispo de Ourense, que entonces no era cardenal, lo será casi al final de sus días, pero que de alguna manera recoge tras de sí pues a muchas personas que pensaban de otra manera y que veían necesaria la unidad, la alianza entre el trono y el altar, y por lo tanto por su pensamiento era más bien de carácter monárquico. Hay que decir que a él... Es una persona muy caritativa también, ¿no? Fue un obispo muy caritativo. Acogió a los franceses huidos de la... Hizo varias obras de beneficencia en la diócesis, sobre todo en aquel momento la Iglesia prestaba una gran colaboración a la monarquía de entonces. Está, por ejemplo, el Colegio de las Mercedes, que acogía a niñas huérfanas e intentaba la instrucción de la mujer en aquel tiempo para que tuvieran una salida en el futuro, como también los 300 clérigos franceses, que hay algún estudio hecho, pero todavía está por buscar un montón de datos más al respecto, porque es llamativo cómo él, teniendo una de las diócesis más pequeñas y más pobres de España en aquel momento, pues fue uno de los obispos que más quiso acoger a aquellos franceses que llegaban... ¿Qué ocurría con estos franceses, con estos clérigos franceses? Pues fue consecuencia de la Revolución Francesa. Las nuevas ideas llevaron consigo a una constitución civil del clero, que suponía de alguna manera desligar a estos clérigos pues de Roma, a sus obispos de sus sedes y a la obediencia de estos sacerdotes de sus obispos, y hacer una iglesia paralela, de tipo constitucional, más acorde con la Revolución Francesa. Eso supuso que mucha gente en conciencia no se sintiera a gusto, y lo único que le quedaba o era la persecución o el asilo, el huir a otros lugares. Entonces, en ese momento toda Europa se convirtió en un lugar de acogida para estos clérigos franceses, siendo los estados pontificios, Italia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, pero también España, lugares de asilo. Y por la cercanía geográfica
con Francia, pues España fue de los países que más recibieron. Entraban sobre todo a través de los Pirineos y otros en embarcaciones que venían a los distintos puertos españoles. Y aquí en Galicia pues entraron casi todos por el puerto de Ribadeo al norte o de Vigo. Y así pues vinieron incluso varios obispos, religiosos, sacerdotes, y a sus expensas en el Palacio Episcopal y en las casas donde él tenía más influencia, como era el seminario que quiso fundar y que retrasó su fundación para acoger a estos clérigos, y en una casa de verano que tenía en Xunqueira, pues ahí quiso precisamente, y en Santa Mariña de Augas Santas, quiso pues acoger a esos clérigos y ayudarles en un momento tan difícil de la historia. También es el fundador del seminario de nuestra diócesis. Sí. Hace pocos años celebramos su 200 aniversario de la fundación, el Conciliar de San Fernando. El Seminario Conciliar de San Fernando. Por lo tanto, ahí también se ve el cariño que él tenía a la formación de los jóvenes, especialmente a los de vocación eclesiástica. Pero también en torno a él se reunió un grupo de eclesiásticos muy importante en el Cabildo Catedralicio. De ese cabildo saldrían 4 obispos, saldrían 2 diputados de las Cortes de Cádiz, y más adelante pues también don Bernardo como obispo de Canarias y el mismo Juan Manuel Bedoya, que será obispo electo de Ourense. Entonces estamos hablando de media docena de obispos y 2 diputados a Cortes y muchos con titulación pues de doctores y cargos importantes en aquel momento en la diócesis. Por ejemplo, el presidente emérito de la Real Academia Galega, el señor Barreiro, pues ha dicho que el Cabildo de Ourense posiblemente en aquel momento fuera el cabildo más importante de Galicia. Y todo por la figura de Quevedo. Sí, realmente es un personaje que merece la pena ser conocido, ¿no? Ya no solamente los ourensanos, sino el resto de gallegos y españoles, por la importancia y por la relevancia que tuvo en ese periodo histórico del principio del siglo XIX, la Guerra de la Independencia, las Cortes de Cádiz. ¿Cómo llega él allí? Quisiera hacer también una referencia a la Guerra de la Independencia, porque él mismo fue el primero, de ahí vino su patriotismo y el que fuera constituido presidente de la regencia, porque plantó cara al mismo Napoleón, cuando tuvieron que los Borbones, los reyes Borbones y los infantes, pues abdicar de su poder, y no quiso asistir como diputado a la Junta de Bayona. Además fue consultado también en su momento por el rey Carlos IV para estudiar la emancipación de América, en estos días que se habla de Venezuela o de otros lugares, por ejemplo, exactamente. Y él, como era ya amigo, tal vez hubieran evitado muchos sufrimientos, muchas guerras, muchos conflictos con los pueblos hermanos de Hispanoamérica, si se hubiera hecho caso del consejo que da Quevedo con relación a este problema. Porque él ya sabía, ya le aconsejaba, ya sabía lo que planeaba Napoleón mucho tiempo antes, ¿no? No solo a Napoleón, sino el mismo rey Carlos IV en relación con América y en Napoleón en relación pues, con Europa. Y bueno, pues ciertamente él ganó mucha fama y una autoridad moral importante. Por eso se le convoca como presidente de la regencia. Y es ahí donde le toca de alguna manera ser ese puente entre 2 regímenes. El antiguo régimen, que era pues todo lo que tenía que ver con la monarquía, la unión trono-altar, con los nuevos tiempos que se auguraban pues, de la Constitución de Cádiz, de las Cortes Gaditanas en la isla de León y después en la ciudad de Cádiz, donde se esperaba pues, una España liberal, que así será pues, a lo largo de más de un siglo, con dificultades en la convivencia entre los españoles. De ahí nacerán las 2 Españas, que también, por desgracia, aún tienen tantas consecuencias en el pensamiento de nuestro tiempo y que se puede ver, de algún modo, dentro de esa pluralidad, pero ese bipartidismo, ¿no?, en el que vivimos. Y bueno, pues él... Pero él era llamado realmente por todos, ¿no? Por afrancesados, por partidarios de un régimen, digamos, de otro, por laicos, por religiosos, o sea, todo el mundo quería tenerlo allí, ¿no? Debido a la relevancia esta que había ido adquiriendo. Él era un personaje de muchísimo prestigio en aquel momento. El mismo Jovellanos aplaudirá su elección, que era uno de los personajes del momento. Y es precisamente por eso, por su patriotismo, porque él había, que es lo que me faltaba antes, él había convocado, por ejemplo, en Ourense, la Junta de Lobeira, en la Baixa Limia,
de tal manera que en torno a él todos aquellos que querían resistir el poder francés, la invasión que había tenido lugar con Napoleón, estaban ahí. Y es curioso que dentro de los 5 años en que los franceses estuvieron en España, pues en Galicia, en nuestro noroeste, no solo por personajes como Quevedo, sino me imagino que por el lugar extremo que ocupa geográficamente y por el clima, los franceses solo estuvieron 5 meses. Y precisamente personajes como él ayudaron a esa resistencia en la lucha por valores que ellos veían no solo de defensa de la patria, sino también de la religión, porque lo veían todo aglutinado ante la realidad que había supuesto la Revolución Francesa y temiendo, él, así lo afirma Quevedo, que en España se impusiera una realidad muy parecida a la que se había vivido en el país vecino y que temía también pues para aquí. Tardaría, pero fue profeta, ¿eh? Bueno. Sus miedos se confirmarían con el tiempo. ¿Con qué se encuentra él allí como presidente de las Cortes? ¿Por qué él o qué objeciones pone para jurar la Constitución? Él es convocado más o menos en marzo de 1810, ya estaba en 2 meses después de hacer la travesía por mar, estaba en 2 meses allí ya en la isla de León y ya estaban los otros miembros del Consejo de Regencia. Le tocará presidirla especialmente los meses de agosto y septiembre y ahí es la máxima autoridad de España en ese momento. Se creía que con la convocatoria de Cádiz se intentaría dar una solución a los problemas de España y él estaba dispuesto a participar de ello y por eso forma parte de los actos del 24 de septiembre de 1810 cuando se inauguran las Cortes Constituyentes Gaditanas en el oratorio de San Felipe Neri. Pero lo que se había jurado por la mañana fue diferente de lo que se juró a las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque a la mañana la soberanía se establecía en el pueblo con el rey, que había abdicado y no estaba. En cambio, a las 11 de la noche, los diputados allí presentes, algunos de corte masónico, otros liberales, pero también había muchos eclesiásticos, pero sobre todo los primeros, pues creyeron que era necesario dar un paso más y que la soberanía debería ser nacional y debería descansar en el pueblo y no en el rey. Entonces, ante ese cambio es cuando suscita las discrepancias pues, del mismo obispo Quevedo, porque viendo el cambio de manera de entender las cosas, él se dispone a jurar la Constitución y lo jura lisa y llanamente, se describe así en uno de los capítulos. Pero él había informado por varios manifiestos en qué sentido lo iba a jurar, siempre intentando defender la autoridad monárquica del rey como fundamental para el gobierno de España. Y por eso ahí estará confinado en la isla de León pues durante varios meses, sí, hasta principios del año de 2011, en que se le permitirá, ante padecer la fiebre amarilla, morírsele un familiar, los grandes dispendios que le supuso aquel viaje, y luego el no ser entendido por sus ideas monárquicas. Él había presentado la renuncia a ese cargo y solo lo único que quería era volver a su diócesis para seguir con sus obligaciones pastorales en Ourense. Y luego incluso fue deportado, ¿no? Fue después, enviado a Portugal, más adelante, cuando se aprueba la Constitución en el estío de 1812, se le pide a todos los componentes de la nación española que juren la Constitución. Y Quevedo, allí en la sala capitular de la Catedral de Ourense, igual que con el Cabildo, jurará la Constitución, pero lo hará en los mismos términos en que lo había jurado cuando se le permitió volver a su diócesis. Y eso ya después de 2 años, después de una tarea legislativa ingente y después de estar el afrancesamiento y las ideas liberales más introducidas en las entrañas del pueblo español, pues crearán que mientras él se sentía liberalidad para mostrar lo que él pensaba en conciencia, pues otros no serán así, mostrarán esa liberalidad con él. Y por eso, ante las reticencias que pondrá en el juramento, se le pedirá su exilio. Y por eso, teniendo la diócesis de Ourense en aquel momento
dos parroquias, en concreto la de San Pedro de Tourén, siendo de territorio diocesano, pero estando en territorio francés, portugués, pues entonces saldrá de las tierras de Ourense y desde aquella parroquia intentará regir la diócesis con las dificultades que esto suponía. ¿Fue traicionado de alguna manera o fueron traicionadas estas ideas de alguna manera? Yo me imagino que él tendría sus planteamientos y esperaría otras cosas. Y junto a él pues también habría un colectivo, porque de la primera hubo hasta 4 regencias y de la primera ninguno quedó. O sea que aquellos primeros regentes pensaban de otra manera y esperaban de Cádiz otros resultados. Y claro, aquellos cambios pues suscitaron discrepancias. Y él, sobre todo, que tenía una conciencia recta, pues no hizo más que manifestar su sentir, su pensamiento. Y ante lo que se hacía eco como un altavoz, la prensa del siglo de las luces, la prensa liberal del momento, pues quiso escribir sus manifiestos, el más célebre, el Manifiesto a la Nación Española, sí, precisamente para descubrir o presentar a todo el pueblo cómo así habían sido realmente los hechos que a veces aparecían desfigurados en el periodismo del siglo de las luces. Sí, porque dice usted que, y además los periodistas los trata fatal, ¿no? Por lo menos en una de sus intervenciones, sí, dice usted que de alguna manera todo esto se magnificó, que se exageró demasiado, pues bueno, pues que por la prensa del momento, ¿no? Que se tergiversaron cosas, sí, y que quizá él reconocía después, lo reconoció más tarde, que quizá no tenía que haber entrado tanto al trapo, ¿no? Bueno, el hecho es que lo cuentan los mismos diarios de las Cortes Constituyentes, los diarios de las sesiones secretas. Y es curioso que muchas de las informaciones que ahí aparecen sobre el cardenal Quevedo, pues más que secretas, aparecerán claramente en la prensa del momento. Y por eso... O sea, ¿ocurre lo mismo que hoy? A veces sí. No hay nada nuevo bajo el sol, como podemos ver, y tantas cosas en la historia se repiten. Y claro, esto creará él un mal sentir, que le dejará el cuerpo pues ciertamente mal, porque a él que se le considerara, por ejemplo, indigno del nombre de español, por las propias Cortes además, ¿no? Por las mismas Cortes le resultó durísimo de aceptar, porque él había sido uno de los que precisamente había plantado a Napoleón, uno de los que había hecho pues, en Ourense la defensa, como tantos otros eclesiásticos y de otros estamentos, pues, de las tierras, de la patria, de la religión, de los valores hispanos frente a la invasión francesa. Y por eso no aceptaba aquel nombramiento. Él se sentía tan español como los españoles liberales, pero tenía sus ideas y en ese sentido pues podríamos decir que era, bueno, pues discrepante, pero no era político. Él lo hacía por conciencia, no por liderar ningún partido. De hecho, en el momento, por ejemplo, habrá un grupo que podríamos decir muy ultraconservador, que firmará el Manifiesto de los Persas y él, por ejemplo, no participará de ese movimiento. Él simplemente actuaba como lo que era, un eclesiástico formado pues, en la escolástica, con una conciencia pues, eso, muy recta y una, forma, bueno, una capacidad bueno, muy amueblada, y creía que en conciencia debía decir lo que estaba diciendo y debería escribir y manifestar su opinión sobre todo lo que estaba pasando en la España de aquel momento, sobre todo cuando él se le había pedido de alguna manera que fuera protagonista en aquel tiempo de cambio. Y por eso de ahí venían un poco las discrepancias, que por su parte, cuando sea la restauración con Fernando VII y se le concedan pues, distintos títulos como la Orden de Carlos III o se le conceda el cardenalato por el Papa Pío VII, él, por ejemplo, saldrá... Y se le quiso hacer también obispo de Sevilla, ¿no? Que renunció. También por 2 veces, Carlos III sí, y luego Fernando VII. Arzobispo y cardenal en Carlos Sevilla. III fue quien lo llevó a Ourense, ¿no? Quien lo nombró obispo de Ourense. Exactamente, ¿no? Sí, 1776, con apenas 40 años. Estuvo hasta los 83 años que vivió en Ourense y 42 de obispo. Que hay que decir que no era orensano propiamente, que era pacense, de Badajoz. Exactamente. Era extremeño, pero bueno, ya se le habían pegado en 40 años, ciertamente, la retranca gallega, ¿no? Y las formas gallegas que bueno, se manifiestan en algunos de los escritos y en los giros que emplea. Sí, eso es así.
Sí. Decía usted que, bueno, pues que había eclesiásticos, que liberales, otros más de corte más masón, pero casi siempre se dice que la Constitución de 1812, que es una Constitución masónica. ¿Pudo más lo masónico? Lo que hay que decir que fue una obra legislativa ingente, pero que calara realmente en el pueblo. Muchos sintieron la sensación de que lo que habían intentado con la Guerra de la Independencia evitar con la invasión de los franceses, luego de alguna manera pacíficamente con las Cortes Gaditanas y su constitución, pues vendría a ser casi el mismo resultado. Hay que decir que esta constitución, llamada la Pepa, y que tuvo pues relativa aceptación dentro del pueblo, por lo que acabo de decir, pues dentro de los diputados hay muchos eclesiásticos, pero muchos también son afrancesados, sienten cierta debilidad por la cultura de otros pueblos y no por lo propiamente hispánico. Y ahí pues seguramente había un grupo, no sé exactamente cómo sería de importante, pero que tenían ideas liberales más acentuadas y que seguramente también participarían pues, de la masonería y de la fraternidad y de estos valores todos que van detrás de estos movimientos. Pero decir que toda la Constitución sea tal, hombre, la Constitución empieza, por ejemplo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Así empieza, y muchos de los diputados son eclesiásticos. Por eso una totalidad, pues a lo mejor yo creo que es exagerado afirmarlo. Bien, ¿por qué tenemos que leer este libro? El cardenal Pedro de Quevedo y Quintano en las Cortes de Cádiz. A mí me parece que sobre todo he querido aprovechar la oportunidad del bicentenario de las Cortes Gaditanas. En muchos estamentos públicos y privados se está haciendo eco de esto, ¿no? de lo que ha supuesto las Cortes. Y me parecía que el obispo Quevedo, después cardenal, pues no debía quedar en un episodio anecdótico de la historia orensana, porque no lo fue regente de España. Claro. Y el que me lo haya editado la Biblioteca de Autores Cristianos, que es la editorial desde el punto de vista católico más importante en España, precisamente conlleva esto, que el personaje tenga pues una resonancia, un eco a nivel de toda España, incluso a nivel internacional, porque lo fue. Y así lo vieron pues Fernando VII, antes Carlos IV o Carlos III, así lo vio el Papa Pío VII, y así lo vieron pues tantos obispos y arzobispos franceses que vinieron hasta aquí, o lo vieron Jovellanos y tantos otros personajes de la España de la época. Y por lo tanto yo creo que la historia quiere ser eso, rescatar memoria del pasado y ojalá que nos sirva para aprender en el presente. Bueno, pues efectivamente recomendamos la lectura del cardenal Pedro de Quevedo y Quintano en las Cortes de Cádiz, publicado por la editorial BAC, Biblioteca de Autores Cristianos. Lo tenemos ya en todas las librerías distribuido, ¿no? Sí, sí, se encargan Llegamos ellos. Ya al fin, don José Ramón, algo que le dejo poner el broche, algo que quiera decir, que yo no le haya preguntado y considero relevante. Sí, hay una idea que quisiera destacar del cardenal Quevedo, que fue también su labor como pacificador. Lo intentó, por ejemplo, en tiempos de la monarquía con Carlos III y el alzamiento de Ulloa en la provincia de Ourense. Por lo de un tema de impuestos, ¿no? Por temas de impuestos y contribuciones tan de actualidad hoy en día. Pero también, por ejemplo, después de la Restauración, él no fue receloso y vengativo con aquellos que lo habían de alguna manera maltratado durante la época de las Cortes Gaditanas, durante pues, aquellos 6 años, ¿no? Entre 1808 y 1814, que viene la Restauración. Y así, por ejemplo, salió en defensa ante Fernando VII pues, de tantas personalidades del momento que era para ser ajusticiadas precisamente por sus ideas liberales. Y lo que procuró siempre fue la reconciliación y el entendimiento, que buena falta yo creo que hizo en aquel momento y no sería malo imitar en el nuestro. Pues a imitar. Pues muchísimas gracias, don José Ramón. A ustedes. Esperamos tenerle una nueva oportunidad aquí. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el lunes, a eso de las 10:30. Estaremos nuevamente con ustedes para analizar la actualidad. Que pasen buen fin de semana.